En temas de mafia, pocos saben tanto como él. Con esa frase cargada de ironía, Óscar Puente respondió al último ataque de Alberto Núñez Feijóo contra el PSOE. Hoy en España sin filtros te contamos por qué esta nueva escalada verbal no es solo una pelea política, es un síntoma del clima tóxico en el que se está sumiendo la democracia española. Quédate hasta el final, porque lo que está en juego va mucho más allá de una frase provocadora. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a tensar la cuerda del discurso político en España al acusar directamente al PSOE de ser pura mafia. Lo hizo en una rueda de prensa desde la sede de Génova, en plena escalada de acusaciones por las presuntas filtraciones de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil. Según Feijóo, dichas filtraciones se han usado desde dentro del gobierno para dañar la imagen del Partido Popular. Con una puesta en escena dramática, denunció que estas supuestas prácticas son propias del crimen organizado y no de una democracia. Lejos de pasar desapercibidas, sus palabras provocaron una ola de reacciones. Entre ellas, la más comentada fue la de Óscar Puente, ministro de Transportes y una de las voces más afiladas del Ejecutivo. Desde su cuenta de X, antiguo Twitter, respondió con sarcasmo: "En esto hay que tenerle en cuenta, en temas de mafia, pocos saben tanto como él". Una alusión directa al pasado de Feijóo y su conocida relación con el narcotraficante gallego Marcial Dorado, cuya foto juntos en un yate aún resuena como un símbolo incómodo de su trayectoria. Puente no necesitó más palabras para encender el debate. Feijóo ha intentado sacudirse esa imagen desde que tomó el liderazgo del PP, pero sigue siendo un flanco débil. Su relación con Dorado, aunque haya sido en el pasado, sigue utilizándose como munición política cada vez que lanza acusaciones de este calibre. Y no es para menos. Resulta contradictorio que quien fue fotografiado con un capo del narcotráfico acuse ahora al partido del gobierno de comportarse como una mafia. La ironía de Puente no solo desmonta el ataque, también devuelve el foco sobre el pasado del propio líder conservador, y lo hace sin necesidad de aspavientos. Lo que comenzó como una denuncia judicial ha terminado convertido en una guerra de titulares. Feijóo anunció que el PP impulsará acciones legales por las supuestas filtraciones de la UCO, calificándolas de prácticas mafiosas desde la sede de un partido político que gobierna. En el fondo, se trata de una estrategia bien conocida: judicializar el debate para trasladar la idea de que el gobierno actúa fuera de la ley. Pero para que esa táctica funcione, se necesita credibilidad. Y cuando tu pasado personal se interpone, como en el caso de Feijóo, esa estrategia puede volverse en tu contra. La intervención de Puente ha tenido tanto impacto porque no fue una defensa institucional, sino un golpe comunicativo. Sin gritar, sin recurrir a insultos directos, logró poner en duda la autoridad moral del líder del PP para hablar de mafias. En el actual contexto de crispación, esa jugada mediática resultó especialmente eficaz. Más aún cuando el propio Feijóo se esfuerza por construir una imagen de estadista serio y moderado. Porque si algo ha demostrado este episodio, es que el fuego cruzado verbal puede desarmar incluso al político más calculador, especialmente cuando su historial vuelve para morderle. Y todo esto ocurre en un momento políticamente delicado. El PP se prepara para su Congreso de julio con el objetivo de proyectar fuerza y unidad, mientras la batalla por el control del relato frente al gobierno de Sánchez se intensifica. Feijóo quiere mostrarse como la única alternativa viable, pero cada vez que recurre a frases altisonantes como "esto es mafia", debilita ese perfil institucional que tanto le costó construir. Y entonces surgen figuras como Óscar Puente, que le recuerdan que para acusar, primero hay que poder mirar atrás sin rubor. La acusación lanzada por Feijóo sobre las filtraciones de la UCO no es menor. Hablar de mafia pura no implica solo corrupción, sino una estructura criminal organizada. Es una imputación grave, especialmente si se dirige contra un partido que está en el gobierno. Pero la estrategia detrás de este tipo de declaraciones parece clara: buscar una deslegitimación total del adversario. En lugar de debatir propuestas o diferencias ideológicas, se instala un relato en el que el rival no es un contrincante democrático, sino un enemigo al que hay que expulsar del poder por prácticas delictivas. Este tipo de lenguaje es peligroso para la salud democrática. Porque cuando el líder de la oposición acusa al gobierno de ser una mafia, se rompe el marco básico de convivencia institucional. Ya no se trata de ganar unas elecciones, sino de librarse de una banda criminal. Eso eleva el tono, polariza a la ciudadanía y anula cualquier posibilidad de diálogo. Y en este escenario, quienes más sufren son los votantes, atrapados entre la teatralidad política y la falta de soluciones reales. El debate público se convierte en un campo de batalla en lugar de una herramienta para construir acuerdos. Feijóo ha intentado matizar sus palabras hablando de prácticas mafiosas, pero el daño ya está hecho.
Las declaraciones tuvieron eco inmediato en los medios y redes, y colocaron a su partido en una posición arriesgada. Porque cuando se sube tanto el tono, luego es difícil sostener el relato si no se presentan pruebas concluyentes. Hasta ahora, lo único que se conoce es la existencia de filtraciones en investigaciones judiciales. Pero hablar de mafia implica mucho más: coacción, intimidación, corrupción estructural. Y si no se demuestra con hechos, lo que queda es un discurso excesivo que desvirtúa la gravedad del término. Mientras tanto, Óscar Puente se ha consolidado como la voz más combativa del PSOE. Su estilo, directo y sarcástico, no deja indiferente. Y aunque sus intervenciones generan controversia, también funcionan como cortafuegos ante los ataques del PP. En este caso, logró algo difícil: desviar la atención del fondo de la acusación para enfocarla en el autor del mensaje. Su referencia al pasado de Feijóo con Marcial Dorado no fue gratuita. Fue un recordatorio contundente de que quien acusa debe tener las manos limpias. Y que en política, la memoria es selectiva, pero no olvidadiza. El escenario político actual es una espiral de desgaste constante. Feijóo necesita encontrar una narrativa que lo posicione como alternativa creíble al gobierno de Sánchez, pero sin caer en el barro. Y ese equilibrio es difícil de sostener cuando se lanzan ataques tan duros como llamar mafia al adversario. La respuesta de Puente lo obliga a retroceder, o al menos, a replantear su estrategia. Porque una cosa es criticar con dureza, y otra muy distinta es cruzar la línea de lo institucional hacia el terreno del insulto sistemático. Esa frontera, una vez traspasada, es difícil de reconstruir. Además, las acciones judiciales anunciadas por el PP podrían tener un efecto boomerang. Si no logran sostener las acusaciones con pruebas firmes, se consolidará la imagen de un partido que recurre a la justicia como herramienta de desgaste político. Y eso debilita la confianza ciudadana tanto en los partidos como en las instituciones. En este contexto, lo que parece un ataque frontal puede terminar siendo una demostración de vulnerabilidad. Y cada vez que el pasado de Feijóo se vuelve tema de debate, el relato de regeneración que intentó construir como líder se desvanece entre titulares incómodos. La dinámica de confrontación entre PP y PSOE ha alcanzado un nivel donde la acusación sustituye al argumento. Feijóo, al utilizar el término mafia para describir el funcionamiento del partido en el gobierno, no solo está elevando el tono, está rompiendo con las reglas mínimas de respeto institucional que sostienen la política democrática. En democracia se discute, se discrepa, incluso se denuncia, pero se parte de un principio básico: que el adversario también es legítimo. Llamarlo mafia no es solo insultarlo, es ponerlo fuera del sistema. Y ese tipo de lenguaje socava los cimientos del pluralismo político. Óscar Puente lo sabe. Por eso no respondió con un contraataque directo, sino con ironía. Su comentario no niega la gravedad de las palabras de Feijóo, sino que las ridiculiza, las vacía de autoridad. Porque, ¿quién puede hablar de mafia sin rubor cuando ha compartido yates con narcotraficantes? Ese pasado, por más que Feijóo intente superarlo, vuelve cada vez que adopta una postura moralista. Y ese es uno de los peligros del populismo de trinchera: cuanto más alto gritas, más alto te pueden devolver el eco. Puente lo devolvió con una frase, pero lo amplificó con una carga histórica. La relación de Feijóo con Marcial Dorado es, por supuesto, un episodio del pasado. Pero sigue siendo un punto débil en su perfil público. Durante años, el PP intentó minimizar su importancia. Se dijo que eran otros tiempos, que desconocía a qué se dedicaba el narcotraficante. Pero cuando alguien acusa de mafia a sus adversarios, ese pasado cobra nueva vida. No porque se quiera hacer sangre gratuitamente, sino porque las acusaciones éticas exigen coherencia. Y cuando esa coherencia se tambalea, la acusación se convierte en boomerang. Feijóo lanzó una piedra, y Puente le devolvió un espejo. La situación también refleja una estrategia recurrente de Feijóo: endurecer el discurso para cohesionar a su base y desviar el foco de sus propias debilidades. En lugar de hablar de propuestas, economía o soluciones concretas, se lanza a una batalla verbal cargada de dramatismo. Lo mismo ocurrió con la moción de censura, con la ley de amnistía o con los pactos autonómicos. En todos los casos, el PP optó por la confrontación simbólica. Pero esa estrategia tiene un límite: el hartazgo ciudadano. Cuando todo se convierte en escándalo, nada lo es. Y el discurso pierde fuerza, credibilidad y capacidad de movilización. Por eso la respuesta de Puente es tan eficaz: no combate fuego con fuego, sino que lo convierte en farsa. Lo deja en evidencia sin necesidad de un tono altisonante. Y en un contexto de ruido constante, esa estrategia resulta mucho más potente. Porque el sarcasmo, cuando está bien dirigido,
no solo ridiculiza al adversario, también desactiva su discurso. El comentario de Puente se viralizó porque tocó una fibra sensible, la incoherencia entre lo que Feijóo dice y lo que representa. Y esa brecha entre imagen y realidad es cada vez más difícil de ocultar. El PP, mientras tanto, se enfrenta a una paradoja. Quiere aparecer como el partido de la moderación, pero sus discursos apuntan cada vez más al extremo. Y en esa tensión interna, Feijóo se ve obligado a contentar tanto a los votantes tradicionales como a quienes piden un tono más duro. El resultado es una mezcla incoherente de frases de estadista y ataques incendiarios. Y cuando eso ocurre, la figura del líder se resiente. La credibilidad no se construye solo con palabras. Se construye con consistencia. Y hoy, el relato de Feijóo está lleno de grietas. Feijóo ha intentado justificar sus declaraciones alegando que las filtraciones de la UCO son una muestra del deterioro institucional bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, no ha presentado pruebas contundentes que vinculen directamente al PSOE con esas supuestas filtraciones. En política, lanzar una acusación de mafia sin pruebas suficientes no es valentía, es imprudencia. La democracia no necesita líderes que denuncien conspiraciones sin fundamentos, necesita políticos que construyan certezas. Y ese es, quizá, el mayor fallo de Feijóo en este episodio, querer parecer firme, pero sonar desesperado. El uso del término mafia tiene implicaciones graves. Va más allá del insulto, sugiere crimen organizado, corrupción sistémica y una red de complicidades dentro del poder. Si Feijóo realmente cree que el gobierno actúa así, debería aportar pruebas, presentar querellas formales con nombres y hechos concretos. Pero si no puede hacerlo, entonces su discurso queda reducido a una estrategia de agitación, que solo contribuye a debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Porque cuando todo es mafia, nada es creíble. Y la política se transforma en espectáculo de sospechas, no en instrumento de cambio. La figura de Óscar Puente, en este contexto, representa algo más que una reacción puntual. Simboliza una nueva forma de hacer frente a la derecha mediática y política, no con tecnicismos, sino con ironía afilada y memoria. Su estilo puede gustar más o menos, pero nadie puede negar su efectividad. Es una respuesta que conecta con una parte de la sociedad que ya no cree en los discursos elevados, pero sí en el sarcasmo como forma de resistencia. Porque, en tiempos de posverdad, a veces la mejor forma de desmentir no es explicar, es exponer el absurdo. También hay un factor de fondo que no se debe ignorar, la polarización como estrategia política. En lugar de competir por proyectos, los partidos se lanzan acusaciones para dividir al electorado y reforzar sus nichos ideológicos. El PP llama mafia al PSOE, y el PSOE recuerda los fantasmas del pasado del PP. En esa dinámica, el debate real queda sepultado bajo una montaña de titulares virales. La política se convierte en duelo de frases y el ciudadano en espectador pasivo de una guerra de barro. Pero ese barro no solo mancha a los políticos, también debilita la democracia. Feijóo ha perdido una oportunidad de oro para demostrar liderazgo sereno. En lugar de marcar diferencias con el estilo más agresivo de otros sectores del PP, ha optado por igualar el nivel de la crispación. Y eso le resta autoridad como figura de alternativa. Porque la gente no solo vota por ideas, también vota por temperamento. Y si el líder de la oposición recurre al insulto fácil, se arriesga a parecer más como un agitador que como un futuro presidente. En ese vacío de sobriedad, voces como la de Puente se cuelan con facilidad, desnudando con ironía las contradicciones del rival. Este episodio será recordado como otro capítulo más de la guerra verbal entre partidos, pero también como un reflejo del momento político que vivimos, uno donde el insulto sustituye al argumento, donde el pasado se convierte en arma y donde el espectáculo importa más que la propuesta. La ciudadanía, mientras tanto, espera algo distinto. Y aunque los titulares se olvidan rápido, la desconfianza que siembran dura mucho más. En ese terreno, quien acuse sin pruebas y quien responda sin contenido acabarán pagando el precio. Porque no se construye país con titulares, se construye con verdad y responsabilidad. La política española atraviesa un momento donde el ruido sustituye al debate y la descalificación personal ocupa el lugar del argumento. Acusar al adversario de mafia pura, sin pruebas sólidas, no es una denuncia valiente, es un síntoma de debilidad. Alberto Núñez Feijóo ha cruzado una línea peligrosa, y Óscar Puente, con apenas unas palabras cargadas de ironía, ha evidenciado la fragilidad de su discurso. Porque quien acusa debe poder sostener su palabra, y cuando el pasado aún huele a escándalo, levantar el dedo suele volverse en tu contra. Este intercambio no es una anécdota más.
Refleja cómo el enfrentamiento entre PP y PSOE ha dejado de estar en el terreno ideológico para convertirse en una batalla por la supervivencia mediática. Pero en ese terreno, gana quien no solo golpea más fuerte, sino quien golpea con más inteligencia. Y esta vez, Puente no solo esquivó el golpe, también devolvió uno que dejó huella. Porque la credibilidad, cuando se pierde, no se recupera con frases ruidosas, sino con hechos que hablen por uno mismo. Gracias por quedarte hasta el final. En España sin filtros, seguiremos desentrañando la guerra de discursos que está secuestrando el debate público en nuestro país. Si tú también crees que ya es hora de elevar el nivel de nuestra política, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Te convence la forma en que Feijóo está liderando la oposición? ¿O crees que el sarcasmo de Puente ha dado en el blanco? Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos filtrando lo importante del ruido.